CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Ya estamos próximos a llegar a las 600 emisiones desde aquel 6 de febrero del 2023, donde empezamos a transmitir de forma ininterrumpida de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, siempre con temas de actualidad, siempre generando opinión, siempre poniéndonos a todos a pensar sobre cómo está Costa Rica, de dónde venimos, pero más allá de eso, para dónde vamos, porque la luz larga la tenemos que poner en función de generar para nuestros hijos y nietos la mejor versión de la Costa Rica que sea posible tener. El día de hoy tenemos un tema muy importante, invitados de primer nivel, porque queremos hacer conciencia en absolutamente todo lo posible de cómo podemos actuar mejor a nivel de las comunidades, de las municipalidades y del gobierno local, de los gobiernos locales y el gobierno nacional. Y para eso, pues tenemos la muy grata compañía, como ya ven quienes están en redes sociales, de Shirley Saborío. Ella es una persona muy comprometida en temas de competitividad. De hecho, es la vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Promoción para la Competitividad. Y también tenemos en el programa a don Andrés Fernández, que es el economista principal del Índice de Competitividad Nacional, que ellos realizan, me parece, si mal no recuerdo, es la 5ª edición la que están sacando, y pues viene a generar conciencia de que también estamos y cuáles son las oportunidades a futuro para poder seguir construyendo un buen país, un país sólido, un país estructuralmente sostenible, para que toda la población pueda pues tener los mejores servicios de la función pública, local o nacional, y a partir de ahí pues generar la interrelación de co-creación que siempre procuramos sembrar en la conciencia de toda nuestra audiencia, para no depender de quien está en la presidencia, en la Asamblea Legislativa, en una alcaldía, en una silla de participación ciudadana, de representación ciudadana, sino que todos podemos también tener conciencia y también desde las bases, desde abajo en la sociedad, pues también pedir ciertos criterios de eficiencia que son necesarios para todos poder estar mejor. Shirley, bienvenida a esta, tu casa, Red Democrática. Muchas gracias, don Jonathan. Encantado de acompañarlos esta mañana para hablar de temas tan relevantes como estos que mencionaste. Así que para el Consejo de Promoción para la Competitividad, un gusto. Y también le damos la bienvenida a don Andrés Fernández, el economista principal de este índice, que se las trae. Ya Chile nos dio un abrebocas el día martes, cuando la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, presentaba también un estudio internacional. Ellos estuvieron presentes por medio de Shirley y también nos hizo un abrebocas de qué también estamos y cuáles son los retos que tenemos adelante. Andrés, bienvenido. Hola, don Jonathan, muy buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente, este año, en el mes de noviembre, estaremos presentando la 5ª edición del Índice de Competitividad Nacional. Es un informe bastante robusto que ya hemos venido trabajando por 5 años consecutivos y que efectivamente trae información muy útil, no solo para la gestión propia de los gobiernos locales, sino también del Poder Ejecutivo, de las instituciones autónomas e incluso del sector privado, en el aporte que todos debemos de realizar para mejorar la competitividad de nuestros cantones. Son temas importantes porque a veces no le prestamos, Chile, la atención debida al gobierno local. Creemos que es algo que existe, que se limita a veces a recoger la basura y básicamente la relación es te pago impuestos y ya, pero eso ha ido cambiando poco a poco. Hay unas municipalidades más entendidas en la necesidad de hacer una interrelación, una variable distinta de trabajo, y ustedes tienen eso muy claro. ¿Qué tanto
tenemos como buen ver en el tema de la competitividad a nivel local? Fíjate que este es un tema súper importante, Jonathan, y desde el Consejo de Promoción para la Competitividad quisimos hacer hace 5 años un índice de competitividad nacional, pero con indicadores con una dimensión cantonal. ¿Y por qué esto es relevante, Jonathan? Y bien usted lo decía. Costa Rica es un país chiquitillo, ¿verdad? Son 51.100 kilómetros cuadrados, pero estamos partidos en 84 pedacitos. Y al final de cuentas, digamos, cuando todos tomamos la decisión y pensemos en las personas que nos están escuchando, digamos, tomamos la decisión, nos gusta ir a vivir a Curridabat o queremos quedarnos a vivir en Alajuela, o, ¿verdad? Cuando escogemos esto, no nos damos cuenta de que estamos eligiendo también a nuestros socios públicos, que tiene que ver con el gobierno local. ¿Y por qué esto es importante? Cuando queremos construir una casa, nuestro primer permiso, ¿con quién es? Con el gobierno local. Cuando queremos poner un negocio en cualquier lado, pensemos, Tibás, Tres Ríos, donde queramos, ¿quién es nuestro primer trámite? La municipalidad. Entonces, lo que nos hemos dado a la tarea es de entender, primero, que la competitividad de los cantones es mucho más grande que el gobierno local. Y ciertamente, y lo vamos a ver ahora si quieres, el índice de competitividad se compone, el del 2024 se compone de 132 indicadores, y de esos, solo 32 tienen que ver con la gestión del gobierno local. Pero es súper importante. Tiene que ver con la recolección de los residuos, tiene que ver con la limpieza de las calles, tiene que ver además con el tema de las patentes, tiene que ver con los impuestos municipales, tiene que ver con la agilidad de los trámites. Y yo les pongo un caso muy particular. O sea, y no sé si las personas que nos escuchan lo saben, pero para pasar la pila, pensemos en la pila de lavar la ropa, si quieren pasar la pila de un lado a otro, tienen que pedir un permiso. Y resulta que a veces la municipalidad dura 6 meses en darte el permiso. De hecho, y entonces, ¿qué hace la gente? Ahí te hago un ejemplo, porque me comentaban hace unos días, y por eso me hizo mucho clic lo que decías el martes, sé de una municipalidad que duraron 3 años en dar un permiso para la construcción. Por supuesto, y era, bueno, y un caso que yo conozco igual, 3 años, y era para una empresa que iba a generar 200 empleos. Jonathan, no se imagina, para generar 200 empleos hay que esperar 3 años para el primer trámite, para el primero, porque no podemos avanzar si no tenemos este trámite. Entonces, al final, el tema de que los gobiernos locales entiendan que tienen una enorme importancia, no solamente para la calidad de vida de los habitantes del cantón, sino también para generar prosperidad y desarrollo en sus cantones, ¿verdad? Hay planes reguladores, hay permisos de construcción, hay permisos, por ejemplo, para la instalación de torres, y lo que comentábamos el martes. El gobierno central emite un decreto para la instalación y la homologación de la implementación del 5G, pero los gobiernos locales son autónomos. Entonces, menos de la mitad de los gobiernos locales lo adoptan. Y todos los demás, bien, gracias, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, al final de cuentas y yo vivo en el cantón de Santo Domingo de Heredia. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, genial, perfecto, ¿verdad? Ya viene 5G, y resulta que mi alcalde o el cantón donde yo vivo decidió que no vamos a avanzar. Entonces, al final, la competitividad de las empresas y la calidad de vida de los habitantes pasa sí o sí por la gestión de los gobiernos locales. Entonces, aquí el tema es tratar de ver siempre el vaso medio lleno. Tenemos una enorme oportunidad de mejora, y lo veíamos de esos 32 indicadores, digamos, de los gobiernos locales, de la gestión del gobierno local, están a la mitad del puntaje, Jonathan, o sea, a la mitad del puntaje. Eso significa que tienen una enorme oportunidad de mejora. El mejor cantón, el mejor gobierno local tiene la mitad del puntaje de los 32. Entonces, eso significa que tenemos una enorme oportunidad de mejora. Y tenemos grandes desafíos. Tenemos todo el tema de la descentralización, tenemos todo el tema de los permisos de construcción, de las patentes municipales, pero también tenemos el tema del agua, por ejemplo. Tenemos el tema de los servicios públicos. En Heredia y en Cartago, por ejemplo, que tenemos entonces empresas municipales que dan proveedores de electricidad, proveedores de internet, proveedores de agua. Y entonces también no nos damos cuenta. Y lo que hemos querido en el Consejo de Competitividad es que la gente entienda que cuando decide dónde vivir o dónde poner su empresa, está decidiendo quién es su socio. Y si uno
logra concientizar en los gobiernos locales, deberían ser el mejor socio, porque además, entre más prosperidad en el cantón, más empresas y demás, más ingresos para el cantón. Y vamos a tener cantones muy bonitos que funcionan súper bien, pero tenemos unos cantones que tienen unos enormes desafíos. Y el otro tema que nos parece que es importante decir, Jonathan, porque en el CPC, que es un centro de pensamiento, no es gremial, no es una organización política, tenemos 3 aspiraciones grandes, y es que al 2035 Costa Rica logre erradicar la pobreza extrema. 2, que al 2035 seamos el país menos desigual de América Latina. Y 3, que al 2035 logremos que el ingreso per cápita sea $25,000. Hoy estamos en 17,800 más o menos dólares. Y son grandes aspiraciones, sí, pero lo cierto es que no podemos aspirar a ser un país tan competitivo, un país de ingreso alto, un país, ¿verdad? No podemos hacer eso si a la par tenemos vecinos que tienen pobreza, que hay gente que no puede comer. Por ejemplo, creo que no deberíamos dormir tranquilos sabiendo que hay personas que no pueden comerse un plato de comida al día. Y esto pasa sí o sí, porque Costa Rica no tenemos explotación de recursos naturales, porque no tenemos grandes... Entonces, ¿cuál es nuestro motor de desarrollo en Costa Rica? Las empresas privadas. Entonces, no hay desarrollo y no hay bienestar si no tenemos un buen clima de negocios que permita que efectivamente se atraigan las inversiones. ¿Cuáles? Las locales y las extranjeras. Pero entonces, de nuevo, cuando una empresa nos pregunta, hey, quiero ubicarme, estoy pensando, es si en el cantón de Vázquez de Coronado o en el cantón de San Isidro de Heredia, y uno le pregunta cuál es el indicador más importante que usted tiene, y nos dicen la electricidad. Entonces hay que ver cuáles son las tarifas eléctricas, porque yo no sé dónde vivís, pero resulta que... Soy vecino suyo. ¿En dónde vivís? En San Pablo. En San Pablo, bueno, perfecto. Y tenés un muy buen proveedor de energía, porque tiene unas tarifas competitivas, que es la SPH. Qué bueno que lo dijiste. Yo viví en San Pablo 2 años, y tenía unas muy buenas tarifas eléctricas, pero resulta que me pasé 3 kilómetros y me paso a Santo Domingo y mi proveedor es la Compañía Nacional de Fuerza y las tarifas no son tan competitivas. Y entonces al final uno dice, bueno, pero resulta que ni vos pudiste escoger a tu proveedor ni yo pude. A vos te da el agua, el AIA, a mí me lo da la municipalidad. Entonces al final uno dice, bueno, si esas son las condiciones en las que estamos y tomamos decisiones cada día para poder avanzar como ciudadanos o como empresas, entonces tomemos decisiones informadas. Y eso es lo que desde el Consejo de Competitividad queremos. Y es brindar información para que la gente pueda tomar decisiones informadas. No sé si sabías, Jonathan, y a la audiencia, el 60% del PIB se produce en 11 cantones de Costa Rica. De los 84 cantones, el 60% se produce en 11. Entonces uno dice, ¿y todos los demás? Todos los demás, ni siquiera el 1% del PIB. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo aspiramos a que la región Chorotega repunte más, que la región Brunca, que la región... ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Y parte de nuestra consigna es poner datos sobre la mesa. Entonces, como decía Andrés, ahora el 7 de noviembre vamos a presentar el índice y nos encantaría que nos acompañes, Jonathan, y tu audiencia. Vamos a presentar el índice y viene con una dimensión regional. Y es porque no podemos seguir hablando de una sola Costa Rica cuando tenemos una Costa Rica en el GAM y una condición muy diferente fuera del GAM. Y fuera del GAM es diferente si son costeros, territorios costeros o territorios no costeros. Es completamente distinto. Entonces, sí que tenemos desafíos importantes para poder avanzar y ser un país menos desigual, erradicar la pobreza extrema y que el ingreso per cápita aumente. Chile, importante la reflexión, importante la visión a largo plazo al 2035, porque al final de cuentas, y va muy de la mano con el espíritu del programa, si tenemos metas realizables y medibles, podemos heredar un mejor país, que al final de cuentas, si todos estamos bien, la unidad va a salir bien, la unidad del país va a salir bien. Andrés, vos como cabeza de este informe, de este índice, ¿cómo ves la realidad? Decía Shirley, hay pocos cantones que llegan a una tabla de un 50 o 60% de aprovechamiento de capacidades. En el mejor de los casos, otros están muy rezagados, pero la pregunta va con un condimento extra.
porque de lo que conozco y lo que he podido ver en estos años en el programa, la relación entre los municipios y las municipalidades no solo es análoga, sino que es, haciendo la analogía con un carro, van primera. No hay una interrelación muy profunda, no hay capacidades, no hay aptitudes, no hay en muchas ocasiones las municipalidades no tienen a la gente como meta, sino simplemente el giro de negocio diario que le permite salir adelante. Pero ¿cómo ves vos, basado en el índice, la capacidad de mejora que pueda tener las municipalidades y las regiones del país? Sí, esa es una excelente pregunta. Déjame primero contarte que, como decía Shirley, de nuestros 132 indicadores que tiene el índice, 32 más o menos tienen relación directa con la gestión del gobierno local. Y para todo, no solo esto, sino para los más de 100 indicadores que tenemos, las fuentes de información que utilizamos son las instituciones públicas oficiales que nos dan acceso a este tipo de información. Y en el caso de los gobiernos locales, nos valemos mucho de información que recolecta la Contraloría General de la República, de los análisis presupuestarios que también están públicos en la página web de la Contraloría General, la Defensoría de los Habitantes, es decir, varias instituciones de las cuales obtenemos la información. ¿Por qué lo menciono? Porque hace poco, tal vez un mes y medio, la Contraloría General de la República publicó el nuevo índice de gestión de servicios municipales de la Contraloría y ahí agrupa a los gobiernos locales en 5 categorías principales. Entonces déjame nada más darte este dato que resume mucho lo que Shirley acaba de mencionar. Bueno, ¿qué porcentaje, de gobiernos locales se ubican en la categoría más alta de gestión del gobierno local según la Contraloría? 0. ¿Qué porcentaje de gobiernos locales se ubican en la segunda categoría más alta que le llaman avanzado? 0. Es decir, dentro del propio índice que hace la Contraloría, ya todos están ubicados en categorías intermedias o básicas. Y nosotros reflejamos eso también en el índice de competitividad nacional a través de sus 30 indicadores, donde valoramos la gestión de los gobiernos locales. Porque reconocemos que el gobierno local no es el único actor, pero ciertamente es determinante, es sumamente importante para mejorar la competitividad territorial. Además, dentro de la relación que Shirley les mencionaba, que los gobiernos locales apenas están obteniendo más o menos la mitad del puntaje total que podrían aportar para la mejora de la competitividad, lo que es también muy claro es que en los territorios del gran área metropolitana la gestión es ligeramente superior a lo que está ocurriendo en los cantones que están fuera del gran área metropolitana. No es excelente, no es óptima, no es lo deseable, pero sí está un poquito por encima y mucho tiene que ver claramente con las capacidades presupuestarias y la generación de recursos propios que pueden generar estos gobiernos locales respecto a los que están en el exterior, fuera del gran área metropolitana. Un ejemplo claro es lo que tiene que ver con la red vial cantonal. Estamos hablando de que apenas el 60%, 62% de la red vial cantonal se encuentra en buen estado, lo cual es bastante bajo. Los porcentajes son más altos cuando hablamos de las carreteras acá en el gran área metropolitana. Mencionaban ustedes Santo Domingo, podemos hablar de Tibás, Montes de Oca, Escazú. En general estas carreteras están en mejor condición que las que se ubican fuera del GAM, pero nosotros aportamos una dimensión adicional al índice que es, las carreteras no están tan mal, pero ¿cómo está la conectividad? Y ahí las cosas cambian por completo, ¿verdad? Transitar en las calles de San José, en las calles de Montes de Oca, en las calles para ir a Santo Domingo, por ejemplo, desde San José, es un caos prácticamente todos los días. El índice eso lo refleja que a pesar de las calles no estén tan mal en estos territorios, la conectividad está muy mala y por eso tratamos de darle una visión muy integral a esa gestión que tiene que realizar el gobierno local, no solo para que los recursos se utilicen eficientemente, que también medimos eso, cuál es la ejecución y la calidad de la ejecución presupuestaria, sino también para que se generen resultados, que es al final lo que nos interesa mucho a nosotros. Y especialmente la relación que tienen que tener los gobiernos locales con el Poder Ejecutivo y también con las instituciones autónomas para también mejorar la prosperidad de sus territorios a través de la interacción y la articulación de políticas públicas. Uno de los ejemplos más claros, el del agua, el acceso a agua potable, que en el país muchos damos por sentado que cualquier estudio que hablamos en cualquier lugar del país, el agua va a ser potable sí o sí. Bueno, eso pasa mucho aquí en el GAM, pero cuando estamos fuera del GAM y especialmente hacia la zona norte, la zona del Caribe, los porcentajes son mucho más bajos. El caso de Talamanca siempre es el más representativo. Ahí solo el 60-65% de los hogares tienen acceso a agua potable y ha sido así históricamente. Es algo que tampoco es que viene mejorando paulatinamente y uno espera que eventualmente la situación mejore. No, es algo que se ha mantenido estructuralmente bajo. Y bueno, nosotros con el índice, que por cierto, el índice es un puntaje que le damos a los cantones de 0 a 100 puntos.
que, por ejemplo, el año pasado el cantón más competitivo fue Belén con 69 puntos, y el menos competitivo Talamanca con poquito menos de 45 puntos. En esencia, lo que nos dice es, al final, hay cantones que sí tienen las condiciones básicas mínimas necesarias para que el territorio se desarrolle y permita a las familias mejorar el acceso a empleo, mejorar sus ingresos, mejorar su calidad de vida, pero hay muchos territorios, no son pocos, son muchos cantones los que aún no cumplen ni esas condiciones básicas, como el tema del agua potable, la calidad de la electricidad, por ejemplo. El acceso, la cobertura al servicio eléctrico es prácticamente universal en todo el país, pero la calidad es diametralmente distinta. Es decir, les habló, por ejemplo, del tema de los precios, que ahí también hay diferencias, pero en el tema de la calidad nos hemos dado cuenta que los cantones que están en el GAM tienen mejores indicadores de calidad, y por calidad queremos decir se interrumpe menos el fluido del servicio eléctrico, o cuando ocurren los cortes se resuelven mucho más rápido aquí en el GAM que en los cantones que están fuera de la GAM. Bueno, hay cantones que están fuera de la GAM, especialmente en zonas costeras y fronterizas, donde las interrupciones duplican, triplican o incluso cuadriplican lo que ocurre aquí en el GAM. Entonces, siempre hemos dicho, es como un doble castigo, una doble imposición que tienen los cantores fuera de la GAM, porque no solo tienen que pagar los precios más altos, sino que además reciben la peor calidad de servicio. Entonces, claramente eso desincentiva, y por mucho que la atracción de inversiones hacia esos territorios se pueda generar en el corto plazo, si no se generan otros incentivos que compensen esas carencias que están enfrentando sus cantones. Y es siempre uno de los mensajes principales que tenemos en el informe. Efectivamente tenemos 2 Costa Ricas, tal vez hasta 3, y es una cosa de lo que ocurre en la GAM, como muchas de las políticas públicas del país han arrancado acá o todavía se concentran acá, y cómo hemos desatendido muchos de los rezagos estructurales que aún están presentes en los cantones, especialmente costeros y fronterizos. Shirley, con este balance que nos hace Andrés en esta primera aproximación de lo que es el índice, lo que han encontrado hasta ahora y lo que se resuena en el ecosistema, por ejemplo, en la Contraloría y demás, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las necesidades de acción que tienen que aplicar los gobiernos locales para cambiar esta realidad? Porque una cosa es cómo se ha ido midiendo el verse al espejo de la Contraloría, el verse al espejo de este índice, el verse al espejo de la comunidad, del qué tan contentos o no están los habitantes de cada región, pero esa luz larga, ese ABC para cambiar este espectro, y con base en los parámetros y principios que tienen ustedes de el 2035, ¿cuáles son los trabajos, las áreas en las que tienen que sí o sí trabajarse para que cambie esta realidad, y que en los 2 primeros o en la parte alta de la tabla ya empezar a ver municipios que hagan algo diferente? Porque hasta ahora la zona de confort parece que está siendo muy confortable, valga la redundancia. Sin duda, y una gran pregunta, Jonathan, y esa es un poco la pregunta que vamos a tener el 7 de noviembre también, de si pudiéramos elegir 3 o 4 acciones para mejorar la competitividad del país pensando en este largo plazo, ¿cuáles serían? En el caso de los gobiernos locales es clarísimo, por ejemplo, que, y creo que si yo pudiera dar un consejo, es que tengan claridad de lo que significan los tiempos, para ser mucho más eficientes a la hora de la gestión, digamos, de la municipalidad. Eso me parece que es un tema importantísimo. En segundo lugar, el tema de homologar procesos, Jonathan. O sea, cuando una empresa está en 27 cantones, tiene locales en 27 cantones, resulta que podemos comparar cuando en una municipalidad salió el proceso en 8 días y en otra salió en 3 años. Y entonces uno dice, ¿por qué aquí me pidieron este documento y por qué aquí no? ¿Y por qué tengo esto? ¿Verdad? Este tipo de cosas. Homologar esos procesos debería ser absolutamente deseable en todo el país. Y debería haber una línea base. O sea, yo entiendo que después del plan regulador evidentemente podrían estar solicitando algunos requerimientos, pero homologar procesos, mejorar los tiempos y la gestión, ¿verdad? Transparentar este proceso nos parece que es un tema importante. La Contraloría mide a veces gestión, pero la capacidad de gestión es, sí, o la gestión es, yo dije que iba a gastar 100,000 colones en esto y solo gasté 50,000, entonces la gestión es del 50%. Sí, pero no sabemos en qué lo gastó. No sabemos si eso fue un gasto o fue una inversión, no sabemos, ¿verdad? Porque entonces no hay esa rendición de cuentas que también es importante. Y ahora sí, ya pensando en algunos de los temas relevantes, digamos, eso es de la puerta de la municipalidad hacia adentro, digamos, el tema de la homologación de procesos y de la mejora de la gestión y transparentar procesos. Y muy importante, digitalizar.
digitalizar procesos. En pandemia, de las cosas maravillosas que aprendimos en pandemia era que podíamos hacer las cosas en trámites digitales. Teníamos citas médicas por telemedicina, el EDUS funcionaba perfecto, te mandaban los medicamentos a la casa, ¿verdad? Estábamos haciendo las cosas de forma maravillosa y resulta que salimos de la pandemia y empezamos a echar para atrás algunos temas. Exacto, entonces el tema de la digitalización de procesos es un tema que es absolutamente relevante en todos los gobiernos locales. No se vale que para ir a hacer un trámite a Garavito yo tenga que sacar un día, para ir un día hábil, para llevar 3 documentos y que tengo que esperar una semana para que te firmen el documento. O sea, ese tipo de cosas son súper importantes. Ahora, de la puerta de la municipalidad para afuera, porque, de nuevo, la competitividad del cantón tiene que ver con las condiciones del cantón y con mucha política pública que no tiene que ver con la política cantonal. Y les repito, de 132 indicadores, solo 32 tienen que ver con la gestión del gobierno local, pero hacia afuera, Jonathan, nos parece que el tema es relevante por mucho, el tema de la seguridad. Creo que el tema, y ninguno de los cantones, o sea, ni Andrés, ni vos, ni yo, ni ninguna de las personas que nos escucha, probablemente elegimos a los vecinos de nuestras casas o a los vecinos de nuestras oficinas. Bueno, los cantones tampoco eligen, ¿verdad? O sea, y lo veíamos entonces con el alcalde Curridabat y decíamos, Curridabat puede hacer un trabajo extraordinario, pero resulta que Curridabat está en el paso de una de las neuronas más importantes, digamos, de tráfico, que es entre San José y Cartago. Entonces, por ahí le pasa una cantidad enorme de tránsito que aunque ellos mejoren un montón de la gestión, digamos, de la conectividad vial, lo cierto es que si los vecinos y los cantones vecinos no hacen la tarea, es muy difícil. Entonces, el tema de aprender a trabajar por región. En regiones me refiero a los gobiernos locales, entre la región de Occidente, la región del Este, de la capital. Entonces uno podría pensar que el tema de la seguridad es súper importante, porque como son 84 pedacitos y lo cierto es que entonces los fulanos se subieron en la moto y se fueron y entonces Escazú tiene una súper red de seguridad, pero los cantones vecinos no necesariamente. Entonces, ¿de qué forma podemos trabajar juntos? En temas de seguridad, que los gobiernos locales trabajen juntos en términos de seguridad. 2, que trabajen juntos, por ejemplo, en temas de conectividad vial, que es esto que comentaba Andrés, porque solo el 62% de la red cantonal, la red vial cantonal, las calles, las carreteras cantonales, el 62% está en mal estado. Entonces, el tema aquí es trabajemos juntos. 300 puentes en mal estado, en condición de riesgo. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, el tema de la conectividad vial, el tema de la seguridad, son temas que son súper importantes que los gobiernos locales trabajen de manera conjunta para poder mejorar la competitividad y entendiendo, claro, que de la puerta para adentro tienen un desafío enorme, ¿verdad? Creo que tenemos que hacer una invitación, Jonathan, y usted que fue diputado lo sabe, o sea, cuando para los partidos políticos probablemente el largo plazo son 4 años. A lo mucho. ¿Verdad? Exacto. De hecho es menos porque, exacto, es menos porque ya empezando el 3er año ya están pensando en las elecciones. Exactamente. Entonces al final uno dice, y eso nos pasa con los gobiernos locales y eso nos pasa con el gobierno nacional. El largo plazo es de 4 años, pero resulta que los inversionistas necesitan una estabilidad en el largo plazo. Entonces es que dejemos un poco atrás las políticas de gobierno y que tomemos un poco más en serio las políticas de Estado. Hagamos apuestas de largo plazo, que seamos el cantón, que decidamos ser el cantón más seguro, que queramos ser el cantón más sostenible. Y este es un tema importante. Solo 7 municipalidades reportan un nivel de aprovechamiento de residuos del 10%. Solo 7. Shirley, ahorita que estás tocando ese tema y la pregunta es para ambos, no sé en qué proporción y en qué parte podrían responder cada uno, pero los municipios deberían de tener algún sistema de recompensas, en el buen entender de recompensas, para poder fomentar esa competitividad y esa carrera por mejorar y por ser los mejores en un ranking, en una estatura de relaciones con los vecinos. Es decir, ahorita los tenemos muy en el trabajo orgánico y no está alcanzando. La gente no está pensando en recorrer la milla extra, sino simplemente
cumplir con lo que la Contraloría me dice para que no me meta un pleito legal, pero no me está dando la capacidad de ejecución y como vos decías, si lo estamos haciendo bien, el gasto por el gasto no es inversión. Exactamente. Pues fíjate que el índice tiene esta aspiración y en el CPC tratamos de ver siempre el vaso medio lleno. Siempre que presentamos el índice hacemos reconocimiento a los gobiernos locales, los más competitivos, los que más avanzaron en términos de conectividad, los que mejores hicieron las tareas en algunos otros temas, siempre tratando de hacer ver el vaso medio lleno. ¿Y por qué esto, Jonathan? Porque pensemos, si nosotros tres fuéramos alcaldes y estamos en este momento y tenemos dos compañías grandes que dicen estoy pensando en cualquiera de estos tres cantones para ir a instalar una compañía que además puede generar 300 empleos, todos haríamos el mejor de nuestros esfuerzos para poder traernos esta inversión, ¿cierto? Sería como un concurso. Se supone, exacto, esa es una suposición. Entonces al final uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, lo que hemos creído es que siempre haciendo estos reconocimientos, y nosotros somos muy dados, los costarricenses somos muy dados en decir, ¿verdad? Costa Rica es el país más feliz del mundo. Costa Rica es el país de América Latina más competitivo. Somos uno de los 5 países miembros de la OCDE de América Latina. Nos encanta esa distinción. Bueno, ¿por qué no hacerlo así a nivel cantonal? ¿Por qué no pensar que tenemos el cantón más seguro? Tenemos el cantón con el mejor nivel de educación. Tenemos el cantón con la mejor productividad per cápita. Tenemos el cantón con la mejor conectividad. El índice, por ejemplo, a veces nos da la distancia entre, por ejemplo, en minutos, entre el cantón de San Pablo de Heredia y el aeropuerto. Ese tipo de cosas que son importantísimas, ¿por qué no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, el año pasado hicimos una capacitación, la Cancillería nos pidió la colaboración y con todo gusto lo hicimos, de capacitar a los embajadores de Costa Rica en el exterior. Porque las empresas se les acercan y les dicen, estoy pensando en Costa Rica, pero resulta que yo necesito acceso al agua potable, necesito una buena electricidad, ¿cuáles son las mejores ubicaciones? Bueno, el índice de competitividad te da eso. Así que la aspiración nuestra, Jonathan, es que el índice sirva para hacer política pública, sí, desde la Asamblea Legislativa, por supuesto que sí, porque tenemos datos, hemos hablado sobre temas económicos, pero también es cierto que podemos hablar, por ejemplo, del tema de la educación, y eso no depende de los gobiernos locales, eso depende de la política central. Pero podemos hablar de que las regiones que están fuera del GAM, los niños reciben menos horas de estudio, reciben un currículum incompleto, casi no reciben inglés ni reciben informática. Entonces al final uno dice, y quiero llevarme las empresas más competitivas fuera del GAM. ¿Cómo? Si los niños no están recibiendo esta educación. No estamos hablando de que Costa Rica está subiendo la tasa de mortalidad infantil. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué está subiendo la tasa de mortalidad infantil? ¿Verdad? Y en un país donde las mujeres ya no estamos teniendo la cantidad de hijos que teníamos hace 50 años, entonces uno dice, y nos damos el lujo de que los niños mueran al nacer. No podemos hacer una cosa como esa. Para un país que se preste a hacer ingreso alto o medio alto, no deberíamos estar aceptando como cierto esto. Entonces, el índice nos permite, a los hacedores de política pública, les permite hacer política pública desde la Asamblea Legislativa, pero también desde los gobiernos locales les permiten hacer política pública, ¿verdad? Un gobierno local podría tomar toda su radiografía, compararla con los 5 años anteriores y decir, quiero apostar y voy a apostar por estos 3 temas y me voy a comprometer y lo voy a lograr. Voy a ser el más seguro, voy a ser el que tenga la mejor conectividad, ¿verdad? Estas cosas son súper importantes. Y en el tema de residuos, son residuos valorizables, muchos son residuos valorizables y solamente 7 municipalidades hacen este tema de separación y demás. Y entonces uno dice, ¿y entonces qué está pasando? Y también las empresas podrían estar entonces viendo oportunidades de negocio y oportunidades de mejora, lo cual es importante, como dice Andrés, por ejemplo, con temas como acceso al agua potable, que todos creemos que está dado, pero no es tan cierto. Y el 7 de noviembre vamos a ver, Jonathan, vamos a ver algunos indicadores a nivel regional. Y entonces siempre hemos pensado, por ejemplo, que los polos de desarrollo, y aquí, perdón la expresión, pero siempre se pregunta uno qué es primero, si el huevo o la gallina.
¿verdad? Y entonces uno dice, ¿será que me he visto bien y entonces las inversiones vienen o tengo que crear algunas condiciones o qué hago? Bueno, tenemos varios polos de desarrollo en Costa Rica. Tenemos la región Chorotega, Liberia, por ejemplo, que tiene grandes empresas, tiene aeropuerto internacional, tiene buena carretera de acceso, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Además tiene costa, lo cual es importante, ¿verdad? Estamos en la costa pacífica y entonces uno dice, bueno, eso es importante. Tenemos a la región Huetar Norte, que es importantísima también, pero tenemos regiones rezagadas. Entonces, ¿de qué forma pensamos que podemos tener? Y todas las áreas son diferentes, pero tenemos competitividades distintas, pero tenemos una enorme oportunidad de hacer las cosas mejores, Jonathan, y esto es lo que queremos poner a disposición de la gente, muchísima información para poder hacer propuestas de política pública. Andrés, de los estudios pasados, de la data que ustedes tienen, del histórico, viendo esto como una gran fotografía, no solo viendo este informe, sino ampliando el espectro, ¿cómo ven, cómo es el comportamiento del país como un todo y de la regionalización local como la suma de las partes? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos aprendiendo de las lecciones o seguimos batiendo barro exactamente en el mismo lugar como si fuéramos un hámster en la ruedita? Mira, nosotros lo que decimos en el caso del índice es que la competitividad es un fenómeno estructural de largo plazo y que por lo tanto moverlo de forma sustancial, por supuesto, va a requerir reformas estructurales que muevan la aguja en las distintas áreas, muchas de las que sí le había comentado y otras que ahorita podríamos pasar a conversar. Entonces, en los 4 años anteriores, el índice como tal, el puntaje del país se ha movido entre 55 y 56 puntos. A veces sube, a veces baja, pero se ha quedado en esa franja. Entonces lo que nosotros decimos es que estamos en una relativa estabilidad que muestra que tampoco estamos empeorando demasiado, pero que tampoco estamos logrando la mejora, ese salto cualitativo y cuantitativo que todos estamos esperando que ocurra en el país. Entonces estamos estancados y mucho tiene que ver por lo que está ocurriendo, especialmente en las 6 áreas que nosotros identificamos como los principales retos que tiene el país en materia de competitividad. El primero es la educación, sí o sí, no lo hemos conversado, pero ahorita le podemos dedicar los últimos minutos a esto, pero sí o sí el índice, los datos del índice nos permitieron identificar que el área que Costa Rica tiene que priorizar más para la mejora de la competitividad, efectivamente la educación es uno de sus principales retos. Segundo lugar, ya lo comentamos, que es el de la red vial cantonal. Tercero, la transformación digital de los gobiernos locales, ya Silvio se refirió bastante a eso. Ahí déjame darte un ejemplo nada más muy puntual. Los datos que nos dicen ahí es que más o menos el 66% de los gobiernos locales tienen una baja puntuación en lo que respecta a la gestión de las tecnologías de información y comunicación para ofrecer servicios más eficientes a la ciudadanía, a las empresas, en general a todos sus usuarios. Y lo que vemos es que en algún momento, hace pocos años, se confundió digitalización con ofrecer trámites en línea. Entonces pasa en muchos casos que se confunde la digitalización con ofrecer descargar un formulario web desde la página web para tener que imprimirlo, firmarlo y llevarlo después presencialmente a la municipalidad. Todavía estamos un poco estancados en esa materia en el caso de los gobiernos locales. Ciertamente es un reto no solo del sector municipal, definitivamente también del gobierno central. Luego, el cuarto reto está vinculado a la producción, productividad y la calidad de los mercados laborales. Nosotros tenemos una dimensión en el índice que trata sobre la calidad del sector laboral en Costa Rica. Entonces, más allá de los indicadores que nos da el INEC todos los meses, todos los trimestres sobre desempleo, el índice nos permite aproximar cuál es la situación a nivel cantonal y efectivamente encontramos brechas muy importantes, especialmente en aseguramiento. Sabemos que los trabajadores asalariados están en mayor medida, cuentan con seguro de salud con respecto a los trabajadores independientes, que es un tema importante, pero además que los datos para ambos casos son mucho más bajos, de nuevo, cuando nos alejamos del gran área metropolitana. Y como decía Shirley, que la producción del país, el PIB está muy concentrado en pocos cantones. Y lo mismo ocurre con las exportaciones, especialmente las exportaciones que requieren de alto contenido tecnológico. Esas están concentradas en a lo mucho 5, 4 cantones en particular en el país. Entonces, claramente la diversificación productiva todavía no se está dando de buena medida acá en el territorio. Y finalmente, los últimos 2 retos, que también ya los hemos mencionado, seguridad y el sector energético. En el caso de la seguridad, nosotros este año, a inicios de año, publicamos nuestro informe bimensual sobre lo que está ocurriendo por el país en materia de seguridad, el radar de competitividad le llamamos, y lo que nos dice es, el 2024 fue el segundo año más inseguro que ha experimentado el país, porque el primero fue el 2023.
sí o sí los 2 años más inseguros, más violentos que hemos experimentado en el país han ocurrido en los dos años anteriores, y ha cambiado además, digamos, la forma en que se visualiza ese patrón territorial de la influencia del el crimen organizado, por ejemplo, en estos indicadores de violencia, que cada vez toma más peso. Pero además nos permitió observar que la mitad de los asesinatos que han ocurrido en el país en los últimos 4 años se concentran en 10 cantones. Entonces, que sí, seguimos, la violencia está creciendo, pero crece todavía más en esos 10 cantones puntuales que incluyen no solo, ¿verdad?, las cosas que una vez se imagina, Limón, Garavito, Matina, sino también San José, por ejemplo. San José es el cantón de la GAM más inseguro del país y eso pesa mucho, por ejemplo, en la puntuación que tiene este cantón en nuestro índice de competitividad. Entonces, la visión de hecho que traemos para el informe que estaremos publicando ahora en noviembre precisamente va a ser hacer primero esa visión retrospectiva de cómo nos ha ido ya luego de 5 años, qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho tan bien, y algo que hemos aprovechado mucho luego que publicamos los informes es, como decía Shirley, no solo el tema de los reconocimientos, sino hacer visible cuáles han sido esos cantones que así están teniendo logros importantes, o como nosotros lo llamamos, casos de éxito, que ojalá se pudieran replicar. Ustedes mencionaban ahora el tema, Shirley, perdón, el tema de la regionalización. Este año los datos nos permitieron identificar que efectivamente los cantones de Occidente son un grupo de cantones que están muy bien organizados, trabajando articuladamente, y de ahí se pueden obtener muy buenas experiencias para otros grupos de cantones de cómo se puede trabajar en conjunto para potenciar una región, ¿verdad? Porque la suma de las partes va a ser mucho mayor que el esfuerzo individual que cada uno puede hacer, y Occidente es un caso de éxito muy importante en este sentido para el país. Y Jonathan, perdón, este caso es súper importante porque, por ejemplo, en Liberia, cuando Liberia, ¿verdad? El aeropuerto, la carretera, un hospital nacional, digamos que son las condiciones que solicitan las compañías grandes, por ejemplo, y Coca-Cola, por ejemplo, que tiene su planta más moderna del mundo, la tiene instalada en Liberia, y la traslada a San José, incluso a Liberia, y trae toda la tecnología de punta y demás, y empiezan a instalarse una cantidad enorme de empresas. Uno de los mayores desafíos que tenían las empresas no se imagina cuál era, y es dónde viven las personas que se están trasladando de San José a Liberia o de Cartago a Liberia. No hay residenciales, ¿verdad? Entonces tenemos casas de playa divinas, o tenemos hoteles de playa divinos, o tenemos cabinas, pero ¿dónde viven los ejecutivos o las personas que van a ir a trabajar? Bueno, no teníamos residenciales. Entonces, bueno, ¿de qué forma corremos? Y el otro tema, nos trasladamos vos y yo y tenemos niños en colegio, o Andrés que tiene niños pequeñitos, ¿verdad? Entonces, niños pequeñitos, o escuela, de colegio, universidad, ¿dónde van a estudiar? ¿Dónde van a estudiar? Entonces, ciertamente lo que dice Andrés es súper importante, y es lo que hemos visto, y es que el tema de trabajar coordinadamente es súper importante, porque puede ser hoy que Grecia esté teniendo, digamos, una zona franca y demás, pero lo cierto es que la gente puede ir a vivir a San Ramón, o puede vivir en Palmares, ¿verdad? ¿Y dónde van a comprar? ¿Dónde van a estudiar? ¿Tienen centros comerciales cerca? ¿Tienen cines cerca? O sea, ese tipo de cosas, pero además hospitales. Tienen hospitales, ¿verdad? Y entonces, ciertamente los proyectos productivos te generan un nivel de desarrollo muchísimo mayor alrededor. Entonces, el tema de poder trabajar juntos es importante. Y un caso, por ejemplo, de una aspiración es que tengan centros de servicios compartidos entre municipalidades. Puede ser que tengan, una municipalidad tiene un super perito y resulta que la otra municipalidad tiene el perito incapacitado, y entonces no hay forma de que puedan hacer los avalúos o que puedan hacer las inspecciones, por ejemplo, para poder hacer los permisos. Y entonces uno dice, ¿por qué no aspirar a tener servicios compartidos? ¿Verdad? Y entonces es cómo hacemos para poder generar esto. Chile, es que no es difícil lo que planteas, partiendo del hecho de que no somos una federación con estados, que no somos un país grande, somos municipalidades, y a veces los límites geográficos los extrapolamos a límites mentales, porque es casi que lógica y casi que base. Si hay que transformar algo en el Congreso, pues se lleva. No creo que alguien se oponga a eso, pero aunque sorpresas veremos también en el camino. Pero, por ejemplo, en Santa Bárbara hay una calle en donde el carril de la derecha es Santa Bárbara y el carril de la izquierda es de San Parado de la Juela. Y se asfalta Santa Bárbara y la otra parte de la calle está que da pereza, que da sueño, que es fea. Pero básicamente no hay una capacidad de trabajo en equipo, y ya se han hecho transformaciones jurídicas a nivel
de armar grupos de municipalidades, y el ego o la visión o el territorialismo, el considerarse rey del territorio, hace que no se den este tipo de acciones que al final de cuentas les va a generar provecho, porque como bien decía, la diferencia entre cantones en distancia es ridícula como para ponernos a pensar en cómo frenamos el desarrollo de todos. Así es muy ridícula en términos de distancia, en términos de kilómetros, pero es muy importante en términos de tiempo, y el tiempo es oro. Entonces aquí el tema de cómo podemos trabajar juntos es súper importante. Y uno piensa, por ejemplo, en el Cantón de Flores, que es un cantón competitivo. El Cantón de Flores de Heredia es uno de los 10 cantones competitivos que ha estado figurando ahí en el top 10, pero resulta que es un cantón chiquitito, ¿verdad? Que está rodeado, y entonces uno dice, pero llegar a Flores es un desafío llegar a Flores, ¿verdad? Y entonces uno dice, pero el cantón es precioso, pero llegar cuesta un montón. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿de qué manera podrías trabajarse para poder avanzar en estos procesos? Y aquí el tema es que la gente comprenda, que todo el mundo entienda que si tenemos empresas formales, si tenemos proyectos formales de construcción y tenemos compañías formales, todos vamos a ganar, vamos a mejorar los niveles de formalidad. Si tenemos más formalidad, la gente va, entonces todos cotizamos a la caja y entonces vamos a tener mejores servicios y vamos a tener, ¿verdad? O sea, es un ganar-ganar, Jonathan, esto es un ganar-ganar. Falta visión estratégica. Falta visión estratégica y falta visión de largo plazo. Y creo que sobra un poco de egoísmo y de egos partidarios, ¿verdad? Porque también es cierto que a veces nos hemos encontrado con alcaldes con mucha voluntad y consejos municipales que no lo permiten, ¿verdad? Y nos hemos topado gobiernos locales donde el consejo municipal lo decide todo y el alcalde no decide nada. Y entonces esto es muy difícil, porque entonces vos sos el encargado, el responsable, pero no tenés la autoridad para hacer las cosas. Y entonces todo cuesta mucho. Y al final entonces decimos, bueno, entonces, ¿de qué forma podemos hacer que estos cantones trabajen juntos, poder avanzar? Y nosotros como CPC, la verdad que lo que hemos tratado, Jonathan, en la medida de las posibilidades, es de ponernos a disposición de los gobiernos locales, de trabajar con ellos. Pero me decía el alcalde de Curridabat, yo quiero conversar con ustedes, porque las carreteras de Curridabat están muy bien y a veces no se ven tan reflejadas. Hablémoslo. Nos pasó, ¿verdad, Andrés? Me parece que era el cantón de Desamparados, o no recuerdo cuál, el que decía los datos que ustedes pusieron están malos, y uno dice, pero resulta que son los datos que el gobierno local le mandó a la Contraloría, no nosotros. O sea, nosotros jalamos la información para poder procesarla. Entonces decía, es que corríjalo usted en la Contraloría. O sea, y cuando usted lo corrija, nosotros vamos a jalar la información. Pero ciertamente, digamos que poner en evidencia estas cosas hace que efectivamente hasta el alcalde diga, pucha, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué es que sale ese dato? ¿Verdad? Porque hay muchas cosas. Costa Rica tiene una riqueza espectacular en datos, pero si no hacemos un zoom a los datos y no ponemos a la gente en el centro, no vamos a lograr esos niveles de prosperidad y desarrollo que queremos, ¿verdad? Entonces, sí, Jonathan, creo que la invitación es a los hacedores. Si estamos en año preelectoral, vamos a ir a elegir a nuestras autoridades de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. Y aquí creo que es súper importante. El índice de competitividad nació en pandemia, nació en el 21, entonces la presentación la hicimos con mascarillas y a 10 metros de distancia unos de otros, y entonces era difícil. Luego hicimos para las elecciones municipales, y fíjate que hicimos un repaso, una correlación entre el nivel de participación ciudadana en los procesos electorales y el nivel de competitividad. Y resulta que para las elecciones nacionales, Andrés, vos me corregís, para las elecciones nacionales el nivel de participación ciudadana es mayor en los niveles más competitivos. Pero en las elecciones municipales, la participación ciudadana es mayor en los cantones menos competitivos. ¿Y eso qué se puede ver? Mira, de hecho sé que nos queda poco tiempo, cerrar con ese mensaje. Decía Shirley, nacimos en pandemia, y el segundo informe que publicamos en el 2022, luego de las elecciones nacionales, tiene un hallazgo muy relevante que para mí es prevaleciente, aunque los datos ya estén un poquito desactualizados. Pero dijimos lo siguiente: el grupo de cantones que nosotros denominamos con desempeño deficiente, que son La Cruz, Los Chiles, Garavito, Parrito, Turubares y Talamanca, eran 6 en ese momento, decíamos, ¿cuál es el patrón común de estos 6 cantones con los peores niveles de competitividad? El acceso a los servicios públicos y municipales es más limitado, solo el 18% de los hogares tiene acceso a agua potable,
enfrentan los mayores índices de inseguridad ciudadana. El acceso y la calidad de la conectividad de Internet es muy limitada. Solo el 35% de las viviendas tenía Internet en aquel momento. Enfrentan la mayor tasa de mortalidad infantil y la mayor tasa de nacimientos de madres adolescentes y la menor esperanza de vida en Costa Rica. Tienen ese patrón común en indicadores de salud y tienen un menor acceso a educación de calidad y bajos resultados educativos. Por ejemplo, en ese grupo de cantones, solo el 17% de los adultos han concluido la secundaria. O sea, era un combo, ¿verdad? Muy complicado de manejar y por eso estaban en ese nivel de desempeño deficiente. ¿Y qué pasó? ¿Qué observamos en el 2022? Que esos 6 cantones fue el grupo de cantones que tuvo la mayor reducción de participación electoral. Es decir, era en complemento a lo que decía Shirley, no solo tienen los niveles más bajos de participación, sino que se redujo mucho la participación en elecciones nacionales en el 2022 con respecto a lo que había pasado en el 2018, y la situación ha mejorado mucho. Entonces es previsible que incluso para las que tenemos en febrero del próximo año la situación no mejore. Estamos a 30 segundos de terminar, Shirley, con un mensaje final. Exacto, muchas gracias, Jonathan, y perdón porque sí hablamos muchísimo, pero el tema es invitarlos porque estamos muy contentos porque este es el quinto informe que vamos a presentar de cara a las elecciones nacionales, y aquí es prestarle mucha atención a cuáles son las deficiencias, cuáles son las oportunidades que tenemos, y que seamos críticos, seamos electores críticos, veamos las propuestas de campaña y decidamos con una visión de largo plazo y con una visión país. Porque es mentira que si en mi barrio o en mi residencial estoy bien, no me importan los demás, no es cierto, ¿verdad? Entonces creo que el tema es invitarlos para que el 7 de noviembre nos acompañen a la presentación y que vayamos a las urnas electorales el primer domingo de febrero de manera informada. Así es, muchísimas gracias, Shirley, por todo. Con todo gusto, gracias por la invitación, Jonathan. Gracias, Andrés. Sí, muchas gracias por el espacio. Y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía de Red Democrática. Mañana, Red Democrática, edición Economía con Vidal Villalobos. No se lo pierda porque tenemos información de primera mano que va a mover la aguja en la parte macroeconómica de Costa Rica y de la región. No se lo pierda. Hasta mañana. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.